Chicos, buenas noches, muy buenas noches a todos. Con el permiso de ustedes, inicio la grabación, ¿ok? Bien, chicos. Primero que todo, eh, no sé si ustedes tengan grupo de WhatsApp de las fichas a las que corresponden. La idea es de que tratemos de que alguno del grupo copie el enlace de la sesión sincrónica y lo comparta en ese grupo de WhatsApp. Esto ayuda, permite, eh, pues que definitivamente más de sus compañeros ingresen a este tipo de sesiones sincrónicas. ¿Ok? El día de hoy he tenido una serie de percances con el equipo. Sé que eh, pues a veces uno manipula tanto archivo, tanto programa que definitivamente a veces eh, no sé si es por algunas actualizaciones o versiones o rayan las configuraciones. Y me pasó, estuve batallando hasta que al fin pude dar la activación del micrófono porque eh, previo a entrar a la sala me funcionaba, hacía la prueba, pero ya ingresaba a la sala y se me desactivaba. Entonces, eso fue una de las cosas que me sucedió. Y también instalando un programa que necesitaba explicarles el día de hoy, pues también he tenido, no, un sinfín de dilemas. La idea del día de hoy es explicarles al menos esas evidencias que se requieren y ya les daré las pautas necesarias para hacerlas. Por lo tanto, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y necesito que por favor me confirmen si en este momento observan lo que estoy proyectando. Sí, señor, se ve perfectamente. Bueno, primero eso. Segundo, chicos, de antemano pues les pido también un poquito de comprensión. Eh, Recuerden que en la ciudad de Popayán hay un volcán pues que no está cerca, pero ha tirado bastante ceniza y nos tiene afectados a la población patoja. Entonces, si se me da algún gallito, no vayan a creer que es que, sí, bueno, eso por un lado, y que pues, he estado bastante como ronco, pues todo el mundo anda en esto acá, y esto es un dilema, pues esas casas permanecen con ceniza y todo el cuento, y uno absorbe ese polvo y le molesta muchísimo, muchísimo la garganta, las fosas nasales, los ojos. Ha sido un dilema. Entonces, también si no me escuchan bien es por ese motivo. Ahora sí, entremos en materia. Mientras estaba hablando de eso, estaba dándoles como una pequeña introducción a ver si ingresa alguien más. Ah, bueno, respecto a eso, por favor, si yo no escucho el llamado de Teams sobre alguien ingresando y ustedes lo observan, o les aparece algún tipo de mensaje, les pido que si yo no lo hago, lo permitan ingresar para que no pierda la sesión. ¿Listo? De lo que se está hablando. Ya entrados en materia, recordemos, vamos en una fase 2 llamada planeación. En esta fase 2, nombre lo dice todo, estamos planeando todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto, pero resulta que tenemos unas evidencias, las cuales son tres. Ojo, cuando miramos nuestro cronograma, miren, este está por acá, estamos mirando estas tres, ¿sí? Para que las ubiquemos, ¿sí? Esas evidencias van del 3 al 9. Ojo, desde el día de ayer hasta el 9, que creo que es domingo. ¿Listo? Resulta, chicos, en control Z porque ese es un archivo que no podemos modificar. Resulta, chicos, que esas evidencias, eh, ustedes ya tienen gran conocimiento de esto. Es decir, nombrémoslas. ¿Listo? La
primera evidencia, que es una evidencia de conocimiento, se llama nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. Bueno, aquí hay algo, pues, para que desde ya nos entendamos que esas reglas ustedes ya las conocen porque las hemos venido masticando, moliendo, masticando a través de varios días, varias evidencias. O sea que lo que se va a explicar aquí es mínimo debido a que de una forma u otra yo los he repasado en dos evidencias anteriores. Ok, la segunda evidencia es una evidencia de desempeño, que es elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad app móvil. Ojo, lo único que tenemos que tener presente es eh, que no lo vamos a diseñar no vamos a diseñar esto ni vamos a hacer este trabajo en base a una aplicación independiente web, no, nada de eso. Simplemente es una aplicación, vamos a enfocarnos a que eso que nos están pidiendo, que nos van a pedir, que ya explicaré, esté basado netamente en una app móvil. Existe una tercera evidencia que es una evidencia de producto que es maquetación de la interfaz gráfica en XML Android. Bueno, resulta que aquí vamos a tratar de llevar a cabo un diseño, digámoslo así, una forma de poder visualizar nuestros componentes que van a estar dentro de nuestra presentación como interfaz en una app, de tal manera que hagamos uso de eso que es XML en Android. Pero aquí hay un pero grande y desde ya se los digo. Cuando nosotros vamos a instalar el software Android Studio, se requiere una máquina muy potente, demasiado potente. Realmente, a pesar de que yo tengo una buena máquina, hoy lo estoy instalando y no me lo permitió hacer. Me salió un fallo. Sería porque lo que les dije en un principio antes de grabar. Las versiones, seguro la versión que estaba instalando desde ceros, tuvo un encontronazo con la que tenía, no me la actualizó y me volvió un 8 eso. No me quiere funcionar, no me quiso funcionar. Desinstalé todo, volví a instalar, tras de que es un programa muy exigente, demasiada máquina requiere para poder correr ese programa. Entonces, es una de como de los obstáculos tan grandes que tiene el realizar esta maquetación, pues debido a ese grandísimo inconveniente. Si usted tiene una máquina muy potente, eh, perfectamente, y que no haya instalado ningún IDE, o sea, ningún programa pues para el manejo de aplicaciones para Android, pues lo puede instalar y puede llevar a cabo de pronto sin ningún problema esa evidencia. Pero ya hablaremos de ello en su momento. Vamos a seguir. Resulta, chicos, que para nuestra primera evidencia, la evidencia número 1, que es nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes, nos van a permitir, nos van a más bien a solicitar, ¿sí? Que ustedes como aprendices conozcan muy bien esos conceptos, ¿sí? No solamente esos conceptos para aplicaciones web, ¿no? Simple y llanamente que estos conceptos se enfocan en los dispositivos que haya. Es realmente importante saber que eso aplica sea para una cosa o sea para la otra. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros manejamos diferentes tipos de dispositivos y creamos algún tipo de aplicación, algún software, algún sistema de información, pues es lógico pensar que debe existir una norma que permita que use una pantalla u otra, pues el sistema, el software se comporte bien, digamos, mostrando todo como si no existiera un dispositivo en especial. ¿Sí? Ese es el famoso diseño responsive o responsivo que nosotros debemos de aplicar en nuestros productos.
ya hablando de esto como tal, van a decir en la evidencia que no solamente se trata de que tengamos en cuenta esos conceptos de usabilidad y accesibilidad. Sí, es bien, pero también tenemos que tener presente que esto sea atractivo, que también tenga ese componente creativo que muchas aplicaciones tienen y llaman la atención, y por eso es que son tan visitadas. Ahora, en la evidencia les van a pedir algo. ¿Y qué es ese algo? Que lean, obviamente, ese material. ¿Y cuál es el material? Recordémoslo acá. Diseños de aplicaciones web y diseño y construcción de frontend. Por lo pronto, esto, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Y esto que es diseño y construcción de frontend. Yo ya un pasado les había dicho que el frontend es esa interfaz inicial que interactúa con el usuario. Sí, es lo que nosotros visualizamos como en una primera instante, y por eso se llama front, de frente, como lo que pone la cara. Ahora, resulta que cuando ustedes van a llevar a cabo la actividad, deben de tener presentes esos dos materiales de estudio. Recuerden que son bien chéveres, son bien interactivos, explican bastante lo que es los términos, conceptos y tal como en muchas oportunidades existen incluso minutas, plantillas para poder descargar y o visualizar enlaces que hacen referencia al tema que estamos estudiando. Entonces, una vez que conocemos las reglas de usabilidad y accesibilidad, debemos de describir, lo que nos dicen, describir cada una de las reglas. Ustedes ya lo saben, pueden investigar, ya hemos visto bastante del tema. Diferenciar, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web. Chicos, en este caso, miren lo que nos están pidiendo. Nos están diciendo que hagamos un documento, ¿sí? En el cual podamos realizar esa comparativa, ¿sí? Ahora como otro ítem nos dice que describen las características de cada tipo de aplicación, es decir, de una aplicación independiente y de una aplicación web. Entonces, tenemos que hacer un paralelo. Esto es así, este 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 es así. Nombrando características y diferencias y similitudes. En lo posible, todo esto en un documento bien especificado donde hablen cada una de esas reglas. Ahora, miren que nos están pidiendo diagramas y documentos. Ustedes lean la guía y se van a dar cuenta que está pidiendo diagramas y documentos. Entonces, aquí podemos observar diferentes opciones de manejo de usabilidad y accesibilidad. Entonces, en una evidencia pasada yo les mostraba ciertos diagramas que más es menos, que el menú tipo hamburguesa, que la información prioritaria va adelante o bueno, pues, va como algo no oculto que tiene que estar ahí como parte principal de nuestra aplicación. Hablamos de varias cosas, como hacer uso de una buena fuente, como de espacios y unos formularios bastante amplios, grandes, que se puedan observar, que el tamaño de la letra sea legible, no sea una letra complicada de leer. Bueno, ustedes ya saben eso. Y eso ya se los di la semana pasada. Entonces, aquí nos piden que de pronto tengamos presente esos diagramas. ¿Ok? Antes de proseguir, me gustaría saber si hasta aquí han entendido todo. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Reacciones? Sí, profe, todo claro. Bueno, listo, chicos. Muy bien. Sigamos. Resulta que para la evidencia número, esta evidencia es bastante sencilla de realizar. Para la evidencia número 2 nos va a hablar, tiene como nombre, elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad móvil. Ojo, chicos, a esta necesito que le tengan una consideración bastante interesante porque no vamos a hacerlo sobre una aplicación web normal, ¿no? Sino que es enfocada a esa parte de un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué va a ser una app? ¿Qué nos dice? Que deben de
otra vez leer todo el material del componente formativo, ¿sí? Y nos dice, textualmente, esta actividad consiste en estudiar los conceptos a tener en cuenta para la elaboración de la interfaz gráfica. También la elaboración del mapa de navegación de una aplicación a manera de árbol jerárquico. Ojo, chicos, aquí les dan toda la pauta de lo que deben de llevar a cabo. ¿Listo? De manera de árbol jerárquico el mapa de navegación. No va a ser lineal, no va a ser en estrella, no va a ser... Le están pidiendo netamente que sea jerárquico. ¿Listo? Entonces, ojo a eso, que eso también ya lo había explicado en una evidencia, perdón, una sesión sincrónica pasada. Entonces, aquí nos dice, ¿dónde se representa la arquitectura de las páginas de una aplicación móvil? ¿Listo? Ok, eso no tiene nada de raro, una aplicación móvil con un mapa de navegación tipo árbol jerárquico. Ahora, nos dice, esta representación puede ser un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender sobre un mapa el recorrido del usuario. Tiene sentido, es jerárquico, pues si yo me voy por un lado, llego hasta el final de esa rama, o me voy por la otra, es como si fuera un árbol, una raíz de un árbol. Si me voy por un lado, termino en un punto y para poder llegar a otro sitio de mi página, en este caso de mi aplicación, entonces tengo que irme por otra rama para que haga lo mismo. Ojo, árbol jerárquico. Entonces, no es más. Ahora dice, es decir, su navegación y cómo este llega a lo que está buscando. También se organiza la distribución y la jerarquía del contenido para lograr entendimiento por parte del usuario y el fácil acceso al contenido en dispositivos móviles. Lo está diciendo todo, ¿sí? Por ese mapa de navegación, yo puedo ir por un ramaje y llego a ciertos puntos. O si me voy por otro lado, llego a ciertos puntos. ¿Recuerdan cuando vimos el mapa mm, del Sena? Creo que con ustedes lo vi. Sí, entonces yo de un lado no salto a otra página, no. Si ingreso por ahí, veo esos ítems, para ver los otros, pues tengo que irme por otra rama. Así de sencillo. Ok, bien. Hasta ahí la explicación de eso. ¿Qué nos dice que debemos de tener en cuenta? Obviamente leer detenidamente los conceptos, características definidas en el componente formativo, más las investigaciones de todo el caso que ustedes quieran. ¿Ok? Tener en cuenta los conceptos de la evidencia anterior. También el ingeniero Danilo también creo que ya les informó, ya les suministró también cómo llevar a cabo las interfaces, si no estoy mal, la interfaz en HTML creo que era, o algo por muy similar, creo que era a ver, me recuerdo bien, si no estoy mal, era la interfaz gráfica en HTML. Entonces, la maquetación. Entonces, en la maquetación uno también ya puede definir qué es lo que va a tener y de esta manera se puede ir generando ese mapa, esa usabilidad y esa accesibilidad. Entonces, ahí ya pues deben de tener en cuenta eso. Contar con los requerimientos del cliente. Importante, chicos. Ojo, ojo a esto, ojo a esto. Resulta que esos requerimientos del cliente son los requerimientos funcionales que se pidieron desde un inicio, que es lo que debe tener el sistema de gestión de citas, sea que sea gestión de citas para animalitos, para citas odontológicas, citas médicas, citas de lo que sea, pero ese es el proyecto que estamos manejando y esos requerimientos funcionales ya están más que claros, porque debemos de hacer un CRUD, debemos de saber que en esas citas podemos ingresar rol de un médico, que podemos ingresar los datos de un paciente y bueno, y todos esos requerimientos que yo como usuario, como cliente de ustedes, les pido que haga el sistema de información. Entonces, esos requerimientos del cliente deben ir de la mano con esta interfaz, digámoslo así, para que tenga sentido. ¿Listo? Nos dice conocer el concepto de diseño responsivo. Es lo que les digo. El diseño responsivo no es más ni nada menos. Aquí voy a dar un clic en este enlace para que conozcan esta página.
la voy a copiar y la voy a pegar allá en chat. Un segundo. Y nos está, perdón, nos está hablando, chicos, de el término, el concepto como tal de que es un diseño responsivo. Y nos dice, obviamente, um, que, a ver, vamos a aceptar esas cookies, que en últimas, ¿qué es? Sí, miren, aquí nos lo dice. ¿Por qué estos diseños deben de estar ya hoy por hoy en todo el manejo, en todo el diseño, en toda la maquetación, en toda la programación de un sistema de información? Nos dice todo eso. Por favor, deben de leerlo porque aquí les explican tanto desde el ancho, alto de una pantalla, cuáles son los programas, digamos que las normas que permiten que esto se cumpla, porque si usted maneja un tipo de norma diferente a, por ejemplo, a HTML5, no lo va a hacer. Entonces, todo este tipo de cositas que se requieren para entender que es un diseño responsivo que se adapte lo que estamos haciendo para cualquier dispositivo, es necesario conocerlo. Entonces aquí nos hablan de esto, ¿sí? Miren, y está todo. Entonces, aquí nos hablan incluso de las consecuencias, miren. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de que uno no adapte mi sistema, mi software, a una web con un diseño responsivo? Pues ahí no lo va a decir porque es tan importante que lo tengamos presente. En el material de estudio también les va a hablar acerca de esto, pero es importante que ustedes miren desde otras partes cómo lo abarcan o cómo lo exponen para que conozcamos del tema. ¿Listo? Entonces, aquí está eso, la página. Por favor, los invito a que la miren, la lean, para que tengan en cuenta eso de lo que se está hablando. Nos dice que tenemos que tener en cuenta la realización de un documento con el orden lógico en que se requiere presentar la información. Ojo, les voy a poner un ejemplo, muchachos. No vayan a cometer el error, por ejemplo, cuando creamos un diseño, ¿sí? Creamos un formulario, en donde el formulario, imaginen esto, solamente en sus cabecitas, imaginen lo que les voy a decir. Ustedes ingresaron a una página, ¿listo? Les pidió número de, por ejemplo, el nombre, el apellido, el barrio, la dirección, el número de celular, la cédula de ciudadanía, les pidió el nombre del papá, de la mamá, bueno, 15 datos más les pidió, ¿ok? Imaginen esto. Y resulta que cuando ya llenaron todos esos campos, dieron a aceptar. Y el programa les dice, usuario ya existente. La pregunta sería, ¿no les parece como ilógico? Por eso la palabra aquí es clave. Orden lógico. El orden lógico, chicos. Se supone que si yo voy a llenar un formulario en un sistema de información, lo primero que debe ser algo como con el que se identifica esa persona dentro del sistema. Llámese identificador, un ID, llámese cédula de ciudadanía, llámese matrícula o licencia de conducción o matrícula inmobiliaria, lo que sea. Pero tiene que ser un campo que lo identifique de una vez. Si usted le dio su número de cédula 76325007 y va a pasar al siguiente campo, lo lógico es que le diga a usted, usuario ya existe. Eso es una manera lógica de ir solicitando el resto de los campos. Ahora, muchos formularios tienen ese campo por allá en la mitad. No, pues no tiene lógica. Otra es de que empiecen solicitando campos que en un inicio no deben de estar, ¿sí? Esto tiene que tener una secuencia, pues, que
que tenga esa particularidad de irlo llevando realmente desde un principio a un fin, no que esté revuelto, no que me permita perder tiempo, y este tipo de cosas son las que deben de tener ese famoso orden lógico. ¿Listo? Ojo a eso. Entonces, ya miraremos un ejemplo de esto, ahí que tengo pues, en imágenes, pero es importante que lo conozcan desde ya. Revisar los tamaños de resolución de pantallas para dispositivos móviles. Chicos, en esa página que les mostré, ahí hay algo de eso, pero en internet lo que quieran, en componente formativo también existe. Entonces, chicos, ojo a eso que les están pidiendo que revisemos los tamaños de resolución de las pantallas en los dispositivos. Hay tablets, hay computadores de tanto pixelado, de ancho, de alto, entonces toca que mirar eso, a ver cómo es que se comporta el diseño responsivo. Nos piden identificar el tipo de mapa de navegación, bien sea lineal, jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta. ¿Sí? Elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información. Miren que si ustedes están atentos, básicamente que lo que yo estoy haciendo por allá en la primera evidencia me puede estar sirviendo para lo que me están pidiendo por acá. Establece cuáles componentes y el número de ellos que se van a desplegar en las diferentes secciones de la aplicación móvil, ¿sí? Los componentes y números de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a desplegar? Los componentes, ustedes ya vieron HTML, por ejemplo, si les necesita que se despliegue, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Un calendario, que se pueden desplegar botones, que se puede desplegar unos campos de texto, en fin, etiquetas, labels. Eso existen tantos componentes, pero entonces aquí les están pidiendo, perdón, ¿qué es lo que se va a desplegar en cada sección de esa aplicación? Luego dice incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplegarán de las principales. Es necesario por muchas razones. Si no tienen esas secciones secundarias, ¿cómo crean el árbol jerárquico? Entonces no va a haber el mapa de árbol jerárquico porque si va a decir solamente, por ejemplo, a ver, facturación y no tiene nada. No, pues dentro de facturación puede existir eh, arqueo de caja, podría estar eh, eliminar, crear, modificar facturas, cada uno con una opción diferente. En una facturación puede existir generar libro diario. Y miren que si nos estamos dando cuenta como un ejemplo de algo como así, esas son subsecciones de una parte que se llama contabilidad o contaduría, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que puede existir una subsección. Entonces, dentro de una subsección puede existir otra más anidada o una más interna. Por ejemplo, que digamos que está contabilidad, que está nómina, y de ahí generar, por ejemplo, generar o crear nómina mes, reportar nómina mes. Entonces, miren que van como en ese árbol jerárquico. Es un ejemplo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos piden más? Dice, revisar que en el diseño se hayan incluido diferentes categorías, así como todo el contenido que se necesita mostrar. Es algo de lo que les estoy nombrando, básicamente. Aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación del usuario. Esas prácticas que hablan ahí muchas veces hacen referencia que esos enlaces que nosotros podamos ir y venir acorde a nuestro árbol jerárquico en el mapa. Entonces, muchas veces las buenas prácticas se quedan en el aire porque, digamos, yo hoy estoy haciendo una situación, haciendo una particularidad, estoy creando un formulario y si no lleno el formulario, entonces pues solamente hay un botón de aceptar. No hay como una manera de regresarse y eso es una buena práctica tenerla, pues para poder que el usuario, la persona que está manipulando el sistema, tenga esa forma de devolverse. Hay gente que se le olvida que no, van para adelante, para adelante. Y si se quiere devolver porque todavía no ha grabado la información en la base de datos, si quiere modificar el nombre porque lo escribió mal,
y no tiene un enlace, un botón para regresarse. ¿Sí me hago entender? Son partes como de las buenas prácticas que uno debe tener en manejo de la navegación para pues, estos sitios, estos sistemas. Muy bien, compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible y amigable de la forma que se presente la información. Esto pues lo pueden decir, se lo pueden decir a alguna persona en particular y no pasa nada. De lo contrario, nosotros seríamos a los que nos va a compartir y miraríamos si realmente eso está acorde a a un buen mapa de navegación. Nos dice elaborar plantillas con los estilos de los componentes. Las plantillas, o sea, lo que nos están pidiendo ahí es esto, ¿sí? Observemos, voy a ampliar, chicos, ojo, voy a ampliar esto para que observemos estas plantillas, ¿sí? Miren, ojo, miren lo que sucede. Fix brand, ¿sí? Sigue. Esta sería como esa presentación. Ok, por acá está, le da a iniciar sesión. Ok, listo, aparece usuario, contraseña. Voy a ampliar un poco más. Miren, ¿listo? Ok, miren qué pasa de aquí. Nos dice que nos está solicitando las credenciales. ¿Ok? Entonces, si pasa que dice no tienes cuenta, regístrate ahora. Miren, pasa acá. Registrarse. ¿Listo? Ojo lo que les estoy diciendo. Mire, de aquí esta lineecita me está indicando qué pasa acá. Entonces, crea su correo, el correo electrónico, ¿sí? Y crea pues el, el usuario y le da registrarse. Si le da registrarse, miren lo que pasa, ¿sí? Ahora, si le da registrarse, se va por acá, que tengo que seguir este flujo. Pero, digamos que aquí dice condiciones y servicios. La persona fue y dijo, no me quiero registrar. ¿Qué será, hombre? Mm, ¿Qué serán esas condiciones y servicios? O le da un clic, entonces llega y me despliega condiciones y servicios. Y un botón, un componente, que es un botón, aceptar. Listo, leyó aquí, ta, 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 ta. Ah, bueno, listo. Pues sí, me parece que está bien. Registrémonos. Entonces llega y se registra. Entonces, ojo al flujo. Ya registrarse, miren, tran, llega por acá y sigue hacia acá. Llega a esta interfaz. ¿Listo? Bienvenido, Ignacio. Se registró. ¿Sí se dieron cuenta? Y en este caso, la persona ya quedó registrada. Pero ojo, una vez registrado, ¿sí? Una vez registrado la persona o u otro camino, si queremos mirarlo, ¿qué pasa si, por ejemplo, le da con Facebook? Entonces hace el camino, llega acá. ¿Listo? Llega a este pantallazo. Miren, esto es la famosa lógica que se debe ir dando en este tipo de plantillas, de las JOTs que nosotros podemos realizar. Fix brand, y miren, ya le aparece. ¿Listo? Aparecen los datos, si está en un momento, ha hecho inicio de sesión en Facebook, e inmediatamente él va a registrar, pues, de que va a tener acceso a esa página por intermedio de las credenciales de Facebook. Entonces, le va a aceptar y otra vez le va a dar la bienvenida a Ignacio. Ojo, si lo hace por un lado o por el otro, ¿no? Eso es lógico saber pensar eso. Si lo hace por una manera o la hace por la otra. Entonces miren que se está llevando a cabo en esta parte de acá arriba como el registro de esa persona, sea por un correo o sea por redes sociales de Facebook. Miremos acá. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, acá están los datos personales, está la seguridad, llegan a configuración, miren, esto es, por ejemplo, de editar perfil, que abriría esta ventana. Esto es de seguridad, si le da la opción de seguridad. ¿De quién? De Ignacio. Ok, ahí está esa pantallosa para esa parte. Entonces, observemos que aquí, ¿sí? Vamos a esto. Esta pantalla es la del famoso perfil en donde me generaría esta parte si es que la requiero o deseo cambiarla. Estos flujos, en otras palabras, nos están indicando la lógica
y las interfaces que están interviniendo en un momento determinado para el acceso y el manejo de parte de este software. ¿Listo? Acá, por ejemplo, si hace aquí o si hace acá, ¿qué pasaría? Sí, entonces acá, miren que nos da el de, digamos que por ejemplo, de buscar, ¿sí? Nos da lo de redes, bueno, más bien de emoticones, reacciones, ¿sí? Y qué es lo que va haciéndome, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si nos damos cuenta de aquí, él pasaría acá, miren. ¿Sí? Ah, no, perdón. Esta pasa acá. De aquí pasaría aquí. ¿Sí? Entonces, él saltaría y de esta manera iría mostrando los diferentes pantallazos, si le podemos llamar así, a medida de que voy dándole clic en diversas opciones de esas pantallas. ¿Listo? Y así podemos observar este dibujo. Esta imagen que hemos incrustado aquí en estas diapositivas, ustedes la pueden observar en diferentes partes de Internet, porque esto es, mm, como les digo, esto es un ejemplo de cómo se debe comportar la lógica, las interfaces que van interviniendo en un momento determinado de una app. ¿Listo? Entonces, aquí están todas ellas. ¿Ok? Bien, eso es lo que ustedes deben de llevar a cabo. Observen algo que se hace respecto a la usabilidad y accesibilidad. ¿Sí? Miren. Por ejemplo, miremos esto aquí. Son colores que son fáciles de ver, a pesar de que está pues, en un celular, ustedes mirarían que es interesante ver esto. Los botones son grandes, con letra que se puede leer. Eso es la famosa eh, usabilidad y accesibilidad expuesta como ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen No, preguntas hasta ahí, señor. muchachos? Pueden buscarlo así, ¿no? Fixbrand, flujo de navegación del usuario. Y ustedes, pues, obviamente hacen el de ustedes respecto al de citas. Bueno, resulta, muchachos, que mm, sé, porque eso lo damos, que nosotros podemos llevar a cabo eh, unas landing page para poder ahorrar todo el tiempo de trabajo de esto. Eso está bien. Realmente eso está bastante bien, llevar a cabo uso de páginas en las cuales, porque esto se los debe haber enseñado el ingeniero Danilo, creo yo, en donde buscamos páginas en donde están muchos modelos, muchas plantillas de manera gratuita, las cuales podemos de una forma u otra manipular, modificar con el código fuente incluso, y realizamos el diseño que nosotros queramos. Entonces, es, digamos, bastante fácil de, de llevar a cabo esta actividad. Bueno, preguntas, muchachos, preguntas. ¿Entendido hasta ahí? Profe, tiene una extensión mínima, Dime. que si tiene una extensión mínima de Ah, imágenes. sí, sí. Ujú. Bueno, seguimos, paramos, sigamos. Bien, aquí es que vamos a entrar un poquito en conflicto, pero bueno, digamos que me tuvo que valer de algo para poderles explicar esta última evidencia. Mm, Debido a lo que les dije en un principio, o sea, el daño, espero solucionar el problema de Visual Studio, perdón, de Android Studio para poder que hagamos el trabajo. Pero, miren,
soy consciente, soy muy consciente, chicos, demasiado consciente de que ¿cómo es? Este software no lo maneja cualquier máquina, realmente no lo maneja cualquier máquina. Un computador bastante potente, y estoy hablando de un buen equipo, maneja con fluidez este software. ¿Listo? Pero realmente esta maquetación en XML con el software de Android Studio es compleja. Para la gran mayoría de las personas que tienen máquinas un poco eh, pero potentes, ¿no? Es que es una máquina bastante potente la que maneja este software. Nos dice que esta actividad consiste en la definición de composición de texto, formas, colores, tamaño, imágenes, animaciones, videos de los componentes que conforman en su conjunto una aplicación móvil en el ecosistema Android. Nos dice que debemos tener en cuenta algo, y es que debemos de leer el componente formativo para poder realizar esto. Dice que debemos de contar con los requisitos del cliente, también los tenemos, que son los insumos de los requerimientos funcionales. Se debe contar con conocimiento en lenguaje XML. Es un lenguaje que, a diferencia de HTML, está más enfocado pues como al manejo de precisamente de darle una extensión a HTML, ¿sí? La X es como de extensión, ¿sí? Entonces, del lenguaje de hipermercado, no fue la palabra, hipertexto. Entonces, ¿qué sucede? Al ser eh, muy, digamos, del manejo de Android, se aplica precisamente para esos diseños. Ojo, hoy les voy a decir la verdad. Hoy por hoy, XML incluso ya es viejo. Es tecnología vieja también. Que obviamente estos componentes formativos llevan bastante años, pues sí, es lógico, y que debemos de conocerlo. Sí, les digo que sí, y les digo también que no. O sea, yo como ingeniero les voy a decir la verdad. No les voy a decir que eso es la panacea, que eso es lo mejor, que no. La verdad no. Sí, hoy por hoy ese lenguaje de XML no es tan, digamos, como tan usado, hoy por hoy ya no es tan usado. Ya pasó de moda, digámoslo así. Entonces, es la verdad. Nos dice que identificación de las JOTs para Android. Sí, pues eh, para Android sí, vamos a necesitar todos los layouts que sean. En Internet existen formas de bajar esos layouts y hacer uso de ellos. Entonces, bien. Conocer el concepto de responsive. Ya sabemos que es el que nuestro sistema se adapte a las pantallas y por ello de la investigación y la lectura del componente formativo para que tengamos bien claro esto. ¿Listo? Realizar búsquedas de utilización de simuladores Andre para la visualización de componentes que se vayan desarrollando para la app, tales como la Just, lo que les dije, que hay muchos, y las funcionalidades que deben ejecutarse en el producto a entregar. Chicos, y vuelvo y repito, debido a que no cualquiera tiene una máquina para instalar Android Studio, esta evidencia la voy a recibir em, bajo ciertas normas, digámoslo así. ¿Y cuáles son las normas? Pues que las personas que definitivamente no puedan instalar el Android Studio, les voy a recibir los layouts generados o creados en cualquier otra herramienta en línea, que eso sí hay bastantes, que creen cómo es el concepto, o sea, en otras palabras, les recibiría esto, pero como si fueran eh, como si fueran todos los interfaces que ustedes requieren para el sistema de información, pero para una app móvil. ¿Listo? Entonces, prácticamente que esta evidencia de acá, con esta, podría recibirla como dos en uno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una evidencia bastante compleja esta de la que les estoy explicando. Nos dice que contar preferiblemente con conocimientos en HTML, ustedes lo conocen CSS y JavaScript, o algo han aprendido ya con el ingeniero
Danilo, creería que sí. Ahora dice que debemos tener conocimiento en diseño gráfico. Hoy por hoy, el diseño gráfico en las aplicaciones, digamos que tenemos incluso hoy por hoy chancucos que nos van a permitir observar, mirar, ver, incluso generar mediante inteligencia artificial diseños muy atractivos, bonitos. Nosotros le decimos qué paleta de colores utilizar, qué debe tener nuestras interfaces y nos la genera. Eso es como un chancuco. Lo otro es que podemos observar sitios y, entre comillas, pegarnos de ello para recrear ese diseño. Entonces, esto pues digamos que no es necesario tener en cuenta. Preferiblemente contar con conocimiento de marketing digital. Tampoco esto del marketing digital no lo puede también dar esa ayuda como la guía, nos puede dar ese paso a paso de cómo podemos realizar el marketing digital para algún tipo de producto que generemos. Manejar herramientas de software para la documentación de las maquetas. Esto es documentación, la maquetación ustedes ya la conocen con HTML, que eso sí es más fácil. Eso sí, en cualquier editor, incluso de texto, puedo generar cualquier maquetación en HTML, que a veces debo conocer cómo está estructurado este lenguaje de hipertexto, de marcado de hipertexto. Entonces, puedo generarlo incluso desde el editor de texto de Windows, ¿sí? Entonces, no hay problema y lo podemos llevar a cabo. ¿Qué nos dice? Lineamientos generales para entrega de evidencia. Dice, entregar diagramas y prototipos. Entonces, lo que les dije, esa evidencia anterior y esta, ¿sí? Podrían ir de la mano llevando a cabo un paralelo muy bien de lo que van a realizar, de lo que ustedes crean que cómo es la maquetación de principio a fin de su sistema de información de citas. Esto, si lo hacen bien, 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 entonces podríamos aceptar esa evidencia acá. ¿Por qué? Les voy a explicar. Ahora, resulta que esa maquetación que les estoy diciendo en Android Studio se puede llevar a cabo incluso de arrastrar y pegar. Pero como en este momento no puedo explicarles, al abrir el Android Studio se les va a desplegar el IDE. Caramba, perdón. Y miren que nosotros podemos ir generando los layouts ahí. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar esos componentes que nos están pidiendo por allá arriba. Entonces, a medida que vamos pasando, podemos ir generando pantallas como se encuentran en este momento, miren, ¿sí? En donde en esos layouts que podemos utilizar, miren que podemos generar varios y muchos de ellos tienen su nombre propio, como es lógico pensar. Por ejemplo, mire que el liner layout, ¿sí? Dice que nos organiza elementos vertical u horizontalmente. Vertical u horizontalmente, como está acá, miren, ¿sí? Elementos, ¿sí? El constraint layout nos dice que es más utilizado actualmente porque permite diseños responsivos. Nos permite que ese diseño que vamos generando podamos verlo también en una tablet, un dispositivo mayor o menor, no importa, ¿sí? Entonces, es apto para eso. El scroll view, ¿sí? Permite desplazarse cuando hay mucho contenido. La famosa barrita de desplazamiento, ¿sí? Eh, Aunque, bueno, en un dispositivo ustedes saben que no es con la barrita, es como con el dedo, ¿no? Que él desplaza. El frame layout, sí, es para superponer elementos para que se puedan colocar unos encima de otros, es sobreponer, ¿listo? Y es muy necesario usarlos. Entonces, miren que si miramos, voy a volver un poquito, todos esos layouts están acá. ¿Sí? Es como la explicación de lo que está ahí, porque eso está categorizado. Entonces, podemos generar las interfaces que queremos al estilo de esto. Miren, de esto, de esto. ¿Ok? ¿Qué sucede, chicos? Que ustedes lo hagan con Android Studio o lo hagan por la parte de arriba, vale, para una y para la otra. ¿Listo? Acá tendremos, bueno, esto ya. Acá, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?
Bueno, la sugerencia es que para todo esto realmente deberíamos hacer uso de Android Studio. Es el entorno ideal, ¿no? Todas las aplicaciones que tienen que ver para Android y sobre todo esas apps. Recordemos que para, para las máquinas de Apple existe otros programas que van a permitir eso. Pero en este caso nos están pidiendo que lo hagamos creamos una maquetación en XML y por eso es que esas interfaces serían las propias llevándolas a cabo en Android Studio. Aquí nos hablan algo de Android Studio y miren que no es mentiras. Es un programa para diseñar todo lo de Android, todo eso que ustedes, a excepción de los iPhone y toda esa gama de Apple, todo lo que ustedes vean de Android básicamente se crea con este tipo de software. Diseña pantallas, escribe código XML, se programa la aplicación, se ejecutan ¿cómo es? Los simuladores para ver cómo va quedando, ¿sí? Entonces, todo eso se puede visualizar mediante el programa. ¿Qué sucede? Que nosotros podemos ar- llevar a cabo el arrastre, ir colocando cosas, ¿sí? O podemos generar nuestro código en XML y se van generando como si fuera HTML, ¿listo? Entonces, uno puede hacerlo de las dos maneras. Normalmente, yo no me voy a poner a escribir XML si no conozco bien el lenguaje, sino que voy organizando mis elementos en la pantallita para ver cómo va a quedar, ¿sí? Acá nos dice que quieren entregar un PDF. Miren que aquí está todo eso. Introducción, descripción del proyecto, requerimientos del cliente, los layouts seleccionados, aplicación de los componentes utilizados, capturas de cada pantalla de Android Studio, fragmentos de código XML, pero esos fragmentos no. Aplicación del diseño responsivo en los elementos o los componentes que uno utiliza, explicaría el por qué y ya. Ahora, ¿qué sucede? Miren, resulta que cuando estoy haciendo esto, ¿sí? Podríamos llevar a cabo un ejemplo. Y en ese ejemplo, aquí uno podría decir que un test view para el título, no lo dice. Visualización de texto. Editar texto. Miren que todo va como de la mano respecto a lo que se quiera hacer dentro del programa, del software. Edit text, ¿sí? A que algo tiene que ver con edición de texto, ¿no? ¿Sí? Miren, edit text, algo tiene que ver con edición de texto. Button, pues miren que está hablando que es como un botón, ¿cierto? Miren que todo esto va encaminado a que no nos corche, digámoslo así, el hacer clic sobre los diversos componentes que hay. Por ejemplo, para una gestión de notas es un programa de eso. Entonces podríamos decir que el edit es para estudiante, un spinner, que es asignaturas. En otras palabras, estos son como los componentes que se utilizarían para los diversos pantallazos, los diferentes layouts que requerimos para nuestra aplicación. Sucede que la herramienta como tal no lo dice, y ustedes lo pueden verificar. Android Studio es el entorno de desarrollo integrado del IDE que les decía, oficial para el desarrollo de aplicaciones Android. Es una herramienta que permite al estudiante diseñar interfaces gráficas en XML y probarlas en tiempo real. Características claves. Soporta la edición de archivos XML para interfaces gráficas, incluye el layout editor, o sea, de ir, arrastrar y pegar, y el code editor, que es donde nosotros podemos realizar el manejo de- de la programación de XML si se quiere. Permite probar el diseño en emuladores o dispositivos físicos, compatible con diversas soluciones y versiones de Android. Aquí está el enlace para descargarlo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Acá, Android Studio, ¿sí? Tiene muchos componentes, pero vamos a observar algo aquí en la pantalla. Mm, y eso se llama, vamos a buscar Android Studio. Y acá, por ejemplo, está el enlace de Android Studio, cómo descargar Android Studio. Pero muchachos, la descarga, bueno, Android Studio, miren lo que pesa. Vamos a ver mm, cuánto ocupa.
cuánto pesa, muchas veces no le dice que cuánto pesa, miren, solamente solamente el software para poder instalar, o sea, para descargarlo, pesa aproximadamente de 1,4 a unos 5 gigas para descargarse, chicos, ¿sí? Ustedes necesitan en su sistema, en su computadora, al menos, ojo, al menos 8 gigas de espacio libre, 8 gigas, ¿sí? En su instalación básica y hasta 16 si usas o más si usas los emuladores. ¿Qué es el emulador? Que yo conecto mi celular y voy perdón, mi celular. Es donde él descarga todos, digamos, como si fueran los celulares dentro de la máquina para poder mirar cómo se comportaría en cierto equipo, un S25, en un Oppo, en un Motorola y qué sé yo. Entonces, estos son los emuladores y los podría mirar cómo se van comportando lo que yo estoy programando. Entonces, en este caso estamos hablando y hasta más de 16 gigas en su computador. Pero no solamente eso. Los requerimientos para Visual Studio, miren, a ver. Nos hablan de esto. Ojo a la máquina que se requiere. Primero, ya sabemos que de 8 a 16 gigas, ¿ok? Necesitan un procesador de 64 bits. Se requiere por lo menos Windows 10, Windows 11, ¿sí? En Mac o 12, con chip de Intel y Apple Silicon, los ARM, ¿listo? En Linux se requiere al menos una distribución de 64 bits con biblioteca, la glibc 2.31 posterior, un KDE como KDE o un Unity. ¿Listo? Pero miren lo que sucede acá. Memoria RAM de 8 gigas como mínimo, pero realmente eso es mentiras. Esos 8 gigas se quedan recortos. Yo tengo acá en mi máquina 16 gigas y el Android no me trabaja, como dicen por ahí las personas, bonito, no me trabaja bonito. Se recomienda 16 gigas y aún así queda lento, ¿sí? Ah, aquí no lo dice, si vas a usar el emulador y el entorno al mismo tiempo. Entonces, estos 16 gigas se quedan cortos realmente, ¿sí? Además de que como uno utiliza otros programas, no, pues se muere la máquina. Almacenamiento, ya sabemos que son al menos unos 16 gigas completo para tener ¿cómo es? En RAM, ¿no? En almacenamientos dicen que se recomienda una unidad en estado sólido con 16 gigas o más, imagínense. La pantalla también, pues para poder llevar a cabo el uso de emuladores y todo el cuento, toca que tiene una buena pantalla, ¿sí? De mide el 280 por 800 píxeles. Y de esta manera poder bajar e instalar el Visual Studio, el Android Studio para poder llevar a cabo la tarea pues, de la maquetación solamente. Sucede, y aquí me voy, muchachos, a algo, y es que nosotros tenemos que llevar a cabo algún tipo, no, vamos a hacer algo con Android Studio. Pero lo que están solicitando en estos momentos para el manejo de Android, eh, me disculpan, no sé si rayan mis otros compañeros ingenieros con lo que les voy a decir, pero creo, pienso y estoy convencido de que ustedes primero deberían de trabajar HTML, conocer todos los componentes de HTML, saber organizar una página desde cero, una página web desde ceros y tener presente todo ese manejo antes de meterse a manejar XML, ¿sí? Por eso es que les acepto esas, todas esas interfaces que creen en algún programa de cómo es la secuencia lógica, prefiero eso. Y o las personas que lo hagan con Android Studio, que sea arrastrar y pegar, porque definitivamente el manejo de XML se quedaría corto primero, para hacerlo en esta cantidad de días. ¿Sí?
ustedes no alcanzarían a llevar a cabo esta evidencia, ¿dónde está? Del 3 al 9, a conocer cómo maneja XML, no alcanzarían a realizar lo de HTML y a realizar toda esa maquetación en las dos partes. Si uno que maneja las herramientas, uno dice, no, eso lo hago en uno, lo hago en otro, pero la verdad es complejo que lo lleven a cabo las dos evidencias eh, simultáneas prácticamente. Entonces, les acepto la maquetación en, ¿cómo es? En algún programa que les permita llevar a cabo ese tipo de, de interfaces con la secuencia lógica, como lo vimos acá, así, y se las valgo en las dos partes. Y más bien, creería que ustedes deberían de enfocarse en lo de HTML, el ingeniero Danilo, conocer cómo se va a estructurar para que definitivamente conozcan eso y como vamos a ver más de Android, ya van a conocer esa codificación, entonces ya más se les va a hacer muy fácil realizar interfaces en Android Studio cuando lo instalen y se den cuenta que realmente es un programa que tiene su complique en el sentido de la instalación, el manejo y todo el cuento, porque requiere una máquina bastante potente. Las preguntas hasta el momento, pues las recibo y me dirán si entendieron o no. O sea, profesor, lo que entendí lo de lo último es que usted nos dice que con la maquetación nos cubriría la nota de la tercera evidencia. No te escucho muy bien, Juan. ¿Serías tan amable de te acerca a tu micrófono? O sea, que lo que le entendí fue que con la maquetación bien estructurada, usted nos valdría también para la tercera evidencia. Sí, sí, con la condición, vuelvo y le repito que todo el sistema de información que crean en esa maquetación de la segunda evidencia, como la vimos de ejemplo, sea así como está ahí. Digamos que tenga ese sentido, ese orden lógico, que se vea la paleta de colores que van a utilizar, que hagan uso de una tipografía que se pueda ver, que tenga el orden lógico sobre todo, y todas esas cositas que ustedes desde ya deben de ir visualizando para el sistema de información que van a crear. Importante, vuelvo y le repito, la lógica de este pantallazo pasa a este, de este pasa a este, de este pasa a este y así. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo hacen de esa manera, eh, bajo los lineamientos como si estuvieran dentro de un dispositivo móvil, ¿no? Tal cual lo vieron allá. Entonces yo voy a decir, sí, eso me sirve para las dos cosas. Lo de XML, les doy la palabra que hacemos algún tipo de ejercicio una vez solucione lo del equipo, porque imagínense, a mí también me dio lora porque tenía una versión de Android Studio y querías mostrarle la última versión de Android Studio y me entró en conflicto el equipo con el otro, no me instaló, incluso hasta me apagó el micrófono, estuve batallando casi unos 40 minutos para que me activara el micrófono para esta sesión sincrónica. Entonces, me dio como maluquera con la instalación de eso y no les pude pues explicar en vivo y en directo cómo se puede llevar a cabo eso. Pero si ustedes instalan, se van a dar cuenta que llevándolo por el diseño de arrastrar y colocar, es fácil. Y, y ustedes se ubican en la parte del código, y van a ver cómo se estructura la codificación cuando ustedes han arrastrado y han pegado un componente en la pantallita del celular, entre comillas, ¿no? Entonces, mm, como lo hagan, está bien, pero con esa lógica, ¿no? ¿Listos, chicos? ¿Preguntas más? Hasta el momento, ninguna otra, profesor. ¿Eh? ¿Alguien más? Joseph pregunta primero HTML y ya luego XML
para no perdernos tanto, ¿verdad? Realmente es así. Pero ustedes, la pregunta se la hago a cada uno de ustedes. ¿Ya hicieron eh, la maquetación en HTML? Cada uno sabe, ¿ya hicieron esa evidencia? Creo que se las dio el ingeniero Danilo. Ahora, si la respuesta interna, muy interna de cada uno de ustedes es no, mm, la, la, la respuesta para mí hacia ustedes sería, si no la han hecho en la de la de HTML, les aseguro que la de XML mm, pues les va a quedar un poco más complicado. HTML es más, digamos, como por la forma en que uno la puede trabajar con cualquier editor, es mucho más fácil, se puede mirar en tiempo real con Visual Studio Code. Sí, o sea, tiene esa ventaja. Nosotros con XML no tenemos tanta ventaja que tenemos que hacer uso de emuladores de Android Studio en lo posible. Sí, nos matamos un poquito más haciendo esa evidencia como tal. Entonces, por ahora generen la de HTML con ingeniero Danilo. Para mí me generan esas evidencias con la maquetación desde alguna herramienta que les permita crear ese tipo de mockups como si fueran para un dispositivo móvil y ahí vamos cumpliendo conmigo. Posteriormente, cuando ya conozcan de la codificación y todo el HTML, se darán cuenta que se les va a facilitar mucho más lo de XML. Ya podremos observar codificación bajo la herramienta de Android Studio. Así, me dan chico a mí a instalar o organizar el equipo si es que me toca que formatearlo, hacer lo que sea para volverlo a instalar. Y ustedes también, a su vez, pueden ir preparando sus máquinas para que reciba ese software. Cuando les digo preparar esas máquinas, es que de pronto ustedes tienen una máquina bastante buena, pero de pronto necesita un módulo de memoria RAM, entonces pues se lo instalan. De pronto necesitan un disco duro en estado sólido. Entonces pues hacen el gastico y van preparando su máquina, la van avanzando para que cuando vayan a instalar el software no les dé problemas y puedan hacer uso del mismo. ¿Listo? Eso es, chicos. ¿Más preguntas? Bueno, profe, muchas gracias. Muchísimo gusto. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, pues dejamos la sección sincrónica hasta ahí y espero sus evidencias, ¿vale? Para cada uno de ustedes, feliz noche. Listo, muchas gracias.